Saludamos a Juan Zapata, presidente del COE Nacional, director del ECU 911. Coronel, gracias por acompañarnos, buenos días. Vamos bien, avanzando en una apertura cada vez mayor del país. Creo que los resultados de los partidos de fútbol de la selección con público fueron satisfactorios. Por eso mismo mañana la semifinal de la Copa Libertadores va a tener un aforo de público. Hay unos partidos piloto para que la Liga Pro también reciba público. ¿Cómo estamos por ahí? Buenos días. Gracias, estimado Milton, querida Verónica, buenos días. Siempre es un placer conversar con ustedes, con su digna audiencia. Sí, efectivamente los escenarios, Milton, son distintos, ¿no? Yo hacía una reminiscencia el día de ayer. Al estar 18 meses frente a una pandemia, nos ha tocado tomar medidas duras y dar noticias duras y difíciles. Ahora es motivante dar noticias mucho más frescas, ¿no? Creo que el fútbol es una pasión para los ecuatorianos y siempre que hablamos del retorno de los hinchas, creo que lo estaban añorando desde hace más de un año. Así es que, efectivamente, estos pilotajes que tuvimos con el partido Ecuador-Paraguay, donde tuvimos 13 recomendaciones que se cumplieron en el partido Ecuador-Chile, que no fueron de fondo, ¿no? Generaron pues un escenario distinto para lo de Barcelona con Flamengo, y esto a la vez nos va a generar una visión para lo que tengamos para la Liga Pro. Por eso es que el COE Nacional va a resolver estos temas después del día miércoles, justamente también para ver qué es lo que pasa con el pedido de la Federación Ecuatoriana, que nos ha pedido el 50% del aforo, es decir, es un número bastante elevado. Usted sabe que serían un poco más de 28,000 personas, pero eso lo vamos a analizar dependiendo de la planificación operativa, del cumplimiento de los protocolos y sobre todo del informe que nos dé la comisión que va a estar en Guayaquil y del PMU que está a cargo del ECU 911. Ahora, dependerá mucho de lo que pase mañana en Guayaquil para que se cumplan los partidos pilotos tanto de Liga Pro como se avance en el tema eliminatorias. Quizás mañana va a ser un buen termómetro, Milton, para lo de la selección, porque va a ser en Guayaquil. El piloto que lo hagamos ayer tuvimos una mesa muy productiva, muy técnica, ¿no? Con la ministra de Salud, con su equipo, la Liga Pro con su equipo, porque la Liga Pro no es solamente, hay que entender que ellos también tienen especialistas médicos y también jurídicos, ¿no? Así que fue una reunión muy interesante el día de ayer, en donde hicimos el mapa de riesgos y el recorrido de provincias. Y las dos provincias que estarían prácticamente aptas para este pilotaje son Pichincha y Manabí. Habrá que analizar el partido, porque en Manabí tenemos el partido de Barcelona con el Delfín, por lo tanto son equipos que llevan público. Habrá que analizar los partidos que tenemos acá, que entiendo creo que es Aucas con Católica, o Independiente con otro equipo. Entonces vamos a analizar aquello, haremos un pilotaje, un 30% de aforo del pilotaje. No quiere decir que el COE haya aprobado aquello. El COE recibirá ya el informe técnico y el COE decide el aforo sugerido, que yo creo que estaría por el orden del 30%. Aquí hay una pregunta interesante que me plantean. Es importante el aforo del escenario o el distanciamiento que se tenga entre personas dentro de un escenario. Por ejemplo, cerrar partes de las tribunas o la general, o es lo mismo. Va de la mano, mi querido Milton, porque recuerde usted cuando a nosotros la selección nos pedía el 35% del aforo, y cuando el Ministerio de Salud en el ajuste del protocolo determinó que las filas de abajo y debe haber el distanciamiento de 1.5, nos bajó al 30. Por lo tanto, sí tiene que ver este distanciamiento, tiene muy relacionado obviamente con el aforo, y eso es lo que nosotros siempre hemos pedido, ¿no? Pero lo más importante es el cumplimiento del protocolo y un buen plan operativo, porque lo que preocupa muchas veces son los banderazos, es decir, la gente que va a las afueras del estadio, y eso se soluciona como lo hizo acá la policía con estos 3 filtros de seguridad. Así es que todo está dispuesto. Nosotros como ECO inclusive estoy mandando a todo el equipo de Quito, que ya tuvo la experiencia acá con los drones y con las cámaras y el puesto de mando en el estadio de la Liga, para que genere el mismo puesto de mando en Guayaquil y sea un apoyo al ECU San Borondón. Así que estamos todos listos, pero este escenario, Milton, nunca hay que perderlo, ¿no? ¿Por qué podemos tener este escenario? Mire, en la evaluación que nos hizo el Ministerio de Salud Pública el día de ayer, tenemos el 13% de ocupación de camas. Es impresionante, el 9% nomás están ocupadas de cuidados intermedios y el 38% de UCI, es decir, son los datos más bajos que hemos tenido durante toda la pandemia. Pero un dato que a mí me emocionó mucho, porque son vidas humanas, no son números,
es el tema de la mortalidad en exceso. Mire que en abril nosotros tuvimos 252%, Milton, y el dato de ayer es el 4.5%. ¿Cómo hemos bajado en el tema de mortalidad en exceso? Y estos son vidas, son familias que dejan de ser desmembradas, ¿no? Entonces, en algunas provincias inclusive ya no existe la diferencia entre antes de pandemia y ahora, y eso nos debe dar emoción, pero no descuidar ni relajarnos, porque esto sigue. Y el tema de la positividad, nosotros tuvimos el 59% de positividad en abril y ahora estamos ni siquiera en el 5%. Eso nos permite ya tomar nuevas decisiones, ver el panorama distinto. Hoy a las 3 de la tarde, por ejemplo, vamos a tener también una mesa técnica muy importante, que es para los eventos masivos, que igual hay que ir pensando en pilotajes, no lo que estamos viendo en algunos casos con conciertos que no sabemos exactamente cómo llega la gente. Hoy vamos a reunirnos con el municipio de Quito, con la mesa del COE Nacional, con el Ministerio de Cultura y sobre todo con la gente que está relacionado a esta área también para trazar una hoja de ruta y ver ya para cuándo podría ir retomando estas actividades con protocolos, con orden, con seguridad y con protocolos, ¿no? Son las 8:51, estamos hablando con Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Juan, son buenas noticias, pero como usted dice, no hay que bajar la guardia. Y en ese sentido, bueno, también entiendo que se evaluará el retorno presencial al trabajo y también cómo evalúan el tema de las clases. Entiendo que hubo casos positivos, pero muy pocos en relación a lo que podría haberse esperado. Verónica, gracias a la pregunta. Buenos días. Mire, toda decisión del COE tiene una evaluación y tiene un seguimiento. Ya el Ministerio de Educación nos ha hecho 4 presentaciones del informe que tiene que cumplir cada 15 días y los resultados han sido por demás positivos, ¿no? Mire, en 209,000 estudiantes tener 21 contagiados, que es del 0.007%, es decir, casi nada. Y en el sector de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, 0 casos. Entonces, creo que ha sido una de las áreas que lo hemos tomado como un referente en manejo de pandemia. Sin embargo, hasta diciembre, que tengamos la inmunidad de rebaño ya la inmunidad comunitaria, no vamos a cambiar la modalidad, vamos a seguir en estos sistemas de pilotajes y pensar qué es lo que ocurre en enero. Acabo de conversar yo también con el subsecretario de Seguimiento Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y ya en 2 o 3 semanas vamos a analizar por ejemplo, las restricciones que tenemos para determinados países, ¿no? Como Brasil, por ejemplo. Es decir, el tema del APO, es decir, ya tenemos que ir ampliando un poquito y soltando estas medidas porque los escenarios se nos van dando esta oportunidad y siempre estamos tomando antes de cada decisión cómo está el sistema sanitario. Para cualquier decisión, ese es el paso primero. Y también el retorno presencial al trabajo, yo creo que ya es importante irlo analizando la próxima semana. Por lo tanto, tenemos una hoja de ruta bastante interesante. El día de mañana vamos a tratar en el COE Nacional la evaluación, quizás será la final ya de la variante Delta en Galápagos, y ver si los requisitos que tenemos ahora se mantienen o volvemos a los que teníamos de manera original antes de la Delta. Y también ya la solicitud que nos han hecho varios países del ingreso de veleros hacia los diferentes puntos de Ecuador continental y de Galápagos, porque eso es turismo. Especialmente Brasil nos ha insistido en este tema, así que tenemos varios temitas que van a ir siendo analizados y creo que son buenos para esta reactivación que el Ecuador necesita, pero una reactivación, vuelvo a insistir, segura, siempre pensando en la salud de los ecuatorianos, ¿no? Qué buena noticia, qué buenas noticias que nos está contando ingeniero Zapata, porque realmente permiten a los sectores reincorporarse a la actividad económica. Vuelvo al tema de los eventos, porque ha sido uno de los gremios, de los sectores más complicados. Las ferias, todo lo que se realizaba en grandes centros de exposiciones, mucho pelearon ellos diciendo, se abre un centro comercial porque no nos permiten hacer una feria. Entonces, ¿cuándo se puede pensar que los eventos ya van a estar de vuelta, digamos, con alguna normalidad? Milton, el mejor ejemplo es Loja. Loja llegó al 85% de inmunidad comunitaria y aprobamos ya la feria de Loja, con protocolos, obviamente. Ese es el formato. Pichincha está muy cerca de conseguir, creo que es una de las provincias que más nivel de velocidad de vacunados ha tenido. Por lo tanto, yo creo que esos pilotos serán en las próximas semanas tomando en cuenta el porcentaje de vacunación, porque eso minimiza el riesgo. Así que
Y yo comparto con lo que usted dice, ¿no? Este ha sido un sector muy golpeado, hay familias que viven de aquello. Mire, el otro día nos conmovía tanto una delegación que vino acá al COE Nacional, al ECU, y a veces que no las tomamos en cuenta, ¿no? Las personas que vivieron de esta actividad de los bares en las escuelas y que están 18 meses sin haber tenido una sola actividad en ese sentido. Ya hemos dicho, bueno, la ministra de Salud ya está armando los protocolos para que esto obviamente de manera paulatina retorne, porque esto es lo que queremos, ¿no? Que las familias ecuatorianas retomen sus actividades con orden, con seguridad, pero que vuelvan a producir, porque ha sido el sustento de sus familias. Así que, como yo le decía a Milton al comienzo, a nosotros nos tocó dar noticias y medidas duras, pero que el tiempo nos dio la razón, que fueron necesarias, y ahora nos motiva el dar estas noticias que son alentadoras para muchísimas familias ecuatorianas, ¿no? 8:56, tenemos una pregunta más. ¿Ya nomás? ¿Transporte público? ¿Qué? Sí, bueno, sobre justamente el transporte provincial que reactivado, ¿cómo ve para las siguientes semanas? Que las cosas podrían irse normalizando de a poquito conforme avanza también la vacunación en todas las provincias. Sí, bueno, nosotros igual, esta medida que tomamos el 4 de octubre va a ser evaluada. Existen instituciones que tienen la responsabilidad de aquello. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentará la evaluación el 4, pero hay instituciones que hacen el control, como son la CTE, la NT y la policía y los controlados. Yo hablé el día de ayer con Abel Gómez, el domingo, solicitándole que por favor no olvide que esto está supeditado a que cumplan los protocolos, porque la resolución del COE, como se da, se la puede retirar. Él ha mandado ya una circular para que toda la transportación, por favor, cumpla el protocolo, especialmente la ventilación, que es fundamental, porque este es un símil a la transportación aérea, ¿no? La mascarilla no pueden sacarse durante todo el viaje, el alcohol y sobre todo la ventilación. Así que haremos evaluación y Dios quiera que también ya aprobamos el 75% sugerido en el transporte escolar. Eso también ha sido importante, eso lo hicimos en la última resolución, así es que de a poquito vamos avanzando, pero vamos evaluando. O sea, si vemos que en algún momento, en alguna región, la situación epidemiológica se nos complica, pues volvamos. No ha sido el caso ahora, estamos siempre avanzando y ojalá sigamos en esta línea, ¿no? Bien, tenemos que terminar. Gracias por atendernos, Capi Zapata, y le felicito por el honoris causa recibido por el World Leaders Organization University. Ahí vi una foto, no la vi con la museta y la esclavina, pero felicitaciones, ¿verdad? Milton, lo que pasa es que tuve la gentileza y yo tenía que viajar a México, pero por mi trabajo es imposible salir del país, así que no pude viajar y tuve que mandar una persona delegada. Siempre la responsabilidad laboral será primero, ¿no? Lastimosamente no me permitió viajar. Pero gracias de esa mención, mi querido Milton, muy gentil. Gracias, Juan. Saludos, un abrazo. Gracias. Bien, amigos, vamos. Gracias a Juan Zapata, amigos, 8:58, vamos a una breve pausa y volvemos. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario.